Saludos, bienvenidos. La industria ourensana saca músculo frente al promedio gallego del 18% y del 15% español, aportando un 20% del peso interior bruto provincial. La temporada de los grandes concursos nacionales e internacionales no podía irle mejor a las bodegas ourensanas, que han conseguido hasta la fecha más de 210 premios. Y las personas mayores son uno de los colectivos más vulnerables ante los episodios de calor, por lo que en las residencias prestan especial atención a sus cuidados estos días. Comienza aquí nuestro informativo. Con un 20% del peso del interior bruto provincial, la industria saca músculo frente al promedio gallego del 18% y el español del 15%. En Ourense la industria es como un buen caldo, se cuece a fuego lento, pero su sabor gana con el tiempo. Con un 20% del peso del Producto Interior Bruto provincial, esta locomotora económica saca músculo frente al promedio gallego del 18% y del 15% español. Desde las canteras que esculpen el paisaje hasta las fábricas que tejen el porvenir, sectores como la minería, los textiles y la automoción son los pistones de un motor que ruge con brío. En 2022 las exportaciones superaron los 1.225 millones de euros, llevando el talento ourensano a los escenarios globales, y esto es solo el entrante de un banquete industrial. La industria ourensana no es un brote reciente, sino un roble que crece con raíces firmes y ramas frondosas. En el año 2000 aportaba un 15% del Producto Interior Bruto, con 577 millones de euros en producción. Para 2021 ya era un 20%, marcando un hito, con 1.443 millones de euros, demostrando que ni la pandemia pudo frenar su marcha. Este ascenso no es un volantazo al azar, sino una carrera bien calculada, impulsada por la innovación, la internacionalización y un olfato para sortear tormentas económicas sin derrapar. La industria extractiva ourensana es la roca que brilla como diamante, y si la pizarra ha reinado en Valdeorras, el litio, el oro blanco de transición energética, le roba ahora el foco. En 2023 la minería generó 172,99 millones de euros y 1.902 empleos, consolidando a Ourense como la tercera provincia minera de España. Proyectos como la mina Doade, relanzada en diciembre de 2024 y declarada estratégica por la Unión Europea en este 2025, son la chispa que enciende el motor de un futuro energético. Tejiendo sueños puntada a puntada, el textil, con exportaciones de alrededor de 112 millones de euros, ha cosido una historia de éxito, aunque ahora enfrenta competidores asiáticos que intentan descoser su mercado. Con la sostenibilidad como nueva aguja y con iniciativas como Textiles for the Future, una iniciativa de la Europa para el horizonte temporal 2025-2026, el textil prevé que Ourense remiende retos y borde un porvenir más verde hilo a hilo, con la precisión de una modista estrella. La automoción, con 365 millones de euros en facturación y 2.500 empleos, se mueve ahora a todo gas hacia un futuro eléctrico. La electrificación es ahora su combustible, con un crecimiento proyectado del 2,3% en el Producto Interior Bruto español para 2025, y Ourense es un engranaje clave en la cadena automotriz gallega, conectada a la planta de Stellantis en Vigo. Como no, el sector agroalimentario, liderado por Coren, representa una parte significativa de la economía provincial, con un impacto notable dentro del 20% del Producto Interior Bruto industrial de la provincia. El sector se destaca frente a otras industrias como la textil o la automoción. Si bien las cifras oficiales del Producto Interior Bruto en este 2025 aún tendrán que esperar, todo indica que la industria ourensana sigue siendo un titán en la carretera, con el Pacto Verde Europeo y los fondos Next Generation como viento de cola. Polígonos como San Cibrao y Pereiro de Aguiar son los talleres donde se forja este dinamismo, albergando empresas que no solo producen, sino que innovan.
La temporada de los grandes concursos nacionales e internacionales no podía irle mejor a las bodegas ourensanas. Hasta la fecha han conseguido ya más de 200 premios en las 7 citas más relevantes. La primera cita del año fue Vinespaña, que organiza cada año la Federación Española de Enología. Se celebró a mediados de febrero en Zaragoza y dejó en la provincia de Ourense un total de 48 medallas. 20 de ellas se quedaron en O Ribeiro, que obtuvo 4 grandes oros, 6 oros y 10 platas. Le siguió Monterrey con un gran oro, 10 oros y 6 platas. Valdeorras, 3 oros y 1 plata, y la Ribeira Sacra Ourensana, 4 oros y 2 platas. Por último, la indicación geográfica protegida Valdomiño consiguió una medalla de oro. Mundus Vini, la primera internacional, se celebró en Alemania a caballo entre febrero y marzo y dejó 9 medallas de oro y plata en bodegas ourensanas. De los 22 Bacus que ganaron los vinos ourensanos en abril, Ribeiro se llevó 17, 12 oros y 5 platas, pero Valdeorras consiguió la puntuación más alta con un gran oro y otros 4 oros. Valdeorras, que no suele presentarse a los primeros concursos del año, fue ganando presencia en el palmarés internacional a medida que avanzaba este 2025. Ese mismo mes de abril, el Desafío Internacional del Vino de Burdeos premió a 7 vinos ourensanos, 6 oros y 1 plata, y el Ribeiro se convertía en la denominación española con más vinos blancos premiados. La Unión Española de Catadores hizo públicos los resultados de los premios Baco, que galardonan los mejores vinos jóvenes españoles en los primeros días de junio, y de nuevo Ourense volvió a obtener unos magníficos resultados con 57 premios. Entre los concursos celebrados en el Reino Unido, el Decanter World Wine Awards supuso un nuevo espaldarazo para la viticultura ourensana al otorgarle 51 premios a otros tantos vinos. El periplo internacional de los concursos de vinos del primer semestre del año acabó en China, donde se celebró la edición de 2025 del Concurso Mundial de Bruselas. 17 vinos ourensanos se subieron al podio, 13 del Ribeiro, 3 de Valdeorras y 1 de la Ribeira Sacra. A Universidade Laboral impartirá un ciclo medio en equipos de rodamento ferroviario, sendo así o 10º centro de España que ofrece esta formación. Ata o de agora non había ningunha en toda Galicia. A Universidade Laboral continúa traballando na inminente implantación en Ourense do novo ciclo medio de mantemento de material rodante ferroviario. O director e o xefe de Departamento de Automoción do IES mantiñan unha reunión hai uns días na sede dos Servizos Centrais de Renfe, Enxeñería e Mantemento. No encontro fíxose entrega formal ao IES de libros e material didáctico elaborado pola Escola Técnica Profesional de Renfe. A colaboración de Renfe precisamente permitiu que este ciclo formativo sexa unha realidade en Galicia, onde a Universidade Laboral será o único centro que o impartirá e o 10º centro público en ofertar esta titulación en toda España. El calor extremo dispara las dudas legales sobre la climatización en viviendas arrendadas. Los propietarios no están obligados a instalar aire acondicionado, incluso durante olas de calor. El verano ha comenzado con temperaturas récord y con nuevas alertas sanitarias por calor extremo. En paralelo, los profesionales del sector legal e inmobiliario han detectado un repunte en las consultas relacionadas con el derecho a una vivienda climatizada. Cada vez más inquilinos se preguntan si pueden exigir aire acondicionado o mejoras en el aislamiento térmico ante episodios extremos como los vividos este mes. Es importante distinguir entre habitabilidad y confort. La ley no obliga al arrendador a instalar aire acondicionado, ni siquiera cuando hay olas de calor como las actuales. Solo tendría esa obligación si el contrato especifica expresamente que la vivienda dispone de este sistema de climatización. En ausencia de cláusulas específicas, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el propietario debe garantizar que la vivienda se mantenga en condiciones de habitabilidad.
Esto implica que sea segura, salubre y apta para su uso como residencia habitual. Sin embargo, la habitabilidad no se traduce en mantener una temperatura determinada, sino en que el inmueble pueda utilizarse con dignidad y sin riesgo para la salud. En este sentido, una vivienda que sufre sobrecalentamiento debido a un mal aislamiento térmico solo podría generar responsabilidades para el arrendador si se demuestra que las condiciones impiden realmente su uso normal. El mal aislamiento por sí solo no implica una infracción legal, sino compromete la salubridad o la seguridad. En cuanto a posibles mejoras, como la instalación de aparatos de aire acondicionado, el inquilino puede proponerlas, pero no exigirlas. As persoas maiores son un dos colectivos máis vulnerables ante os episodios de calor, polo que nas residencias prestan especial atención aos seus coidados. Eso sí, elas e eles están encantados coa chegada do sol. Achegámonos á residencia de maiores San Antonio de Beariz para coñecer como se adaptan á chegada do verán. Coa calor, todas e todos están moito máis animados. O bo tempo permítelles empregar outros espazos para realizar as súas actividades. Aprovechamos mucho lo que son las zonas exteriores de la residencia, aun cuando también modificamos las rutinas y los horarios dependiendo de las temperaturas que haya ese día. A veces hacemos actividades en el exterior y a veces dentro, dependiendo las temperaturas. Dentro de las actividades, bueno, pues han hecho talleres de abanicos, han hecho talleres de la decoración de la casa, que al final ellos participan en ella. Tienen la gimnasia en algunas ocasiones en el exterior, en el jardín. Tienen actividades de bolos, pesca de patitos en piscina. Lo que es realmente y más disfrutan es la terraza, el salir y poder estar un rato tranquilos en la terraza y poder hablar entre ellos. Yo creo que es lo que más disfrutan al final de todo. Durante todo o ano, na residencia van programando diferentes actividades relacionadas sempre co calendario. Agora en verán, por exemplo, as mulleres pasan especialmente ben cos paseos que fan para recoller flores. El pasear y el ir a las mujeres, sobre todo el recolectar las flores en esta época, vamos, yo creo que es lo que más les gusta, sea para los centros de mesa, sea para colocárselas ellas. Al final eso, el disfrutar del exterior, de las vistas, de la floración, de las áreas verdes, yo creo que eso es lo que más anhelan que llegue con este cambio de tiempo. Os maiores son un dos colectivos máis vulnerables ante os episodios de calor, polo que na residencia prestan especial atención á saúde e aos seus coidados. Tenemos que llevar muchísimo cuidado con ellos realmente, porque es cierto que al ser personas mayores son más vulnerables que nosotros. Entonces, la prevención ante todo es eso lo que nos enfocamos este año, en prevenir golpes de calor en ellos o deshidrataciones. Con lo cual, bueno, implementamos este año lo que fue una barra de aguas frescas, que normalmente todos los días se cambian, son diferentes sabores, las hacemos más apetitosas a la vista y al gusto, intentando de que ellos solos vayan y beban, además de que nosotros, bueno, también siempre estamos al pendiente de eso, de una buena hidratación, de que no estén fuera en las horas punta de calor, en mantener ventilado y fresca lo que son las áreas comunes y las habitaciones. El cuidado en la piel también es muy importante en el momento que salen para que no tengan quemaduras. Y bueno, un poco de todo, ¿sabes? Al final es enfocarnos un poco en que ellos estén bien, que disfruten el día, pero sin perder de vista que tenemos que cuidar de ellos y siempre, bueno, intentando que sea con un poco de amor también, que nunca viene mal. Agradecen a chegada do sol e a súa dose extra de enerxía e vitaminas. El mosteiro de Lobás forma parte de la lista roja de Hispania Nostra, que advierte sobre su estado. En la actualidad, la provincia de Ourense cuenta con 12 construcciones en riesgo de desaparición, incluidas en la lista roja de Hispania Nostra. En la comarca do Carballiño se encuentran dos de esos elementos patrimoniales, la iglesia antigua de Loeda y el mosteiro de Lobás, ubicado en el núcleo carballiñés de Mosteiro, incluido el 6 de marzo de 2020.
Este antiguo monasterio femenino benedictino construido en el siglo XI se abandonó en el XIII. La iglesia, de estilo románico, ha seguido en uso hasta hoy, pero el convento está muy deteriorado, con muros desplomados y cubiertas caídas, al tiempo que la vegetación se ha apoderado del lugar. Aunque intentó restaurarse en varias ocasiones, no ha habido avances significativos. El Mosteiro de Lobás fue un antiguo monasterio femenino de la orden benedictina que se mantuvo activo entre los siglos XI y XIII. Fue habitado por una reducida congregación de monjas benedictinas que habían dependido antiguamente del Mosteiro de San Paio de Antealtares, en Santiago de Compostela. Ya en 1988, la Xunta de Galicia anunciaba la intención de recuperar el antiguo monasterio y restaurar la iglesia. En los últimos años se han realizado algunas visitas y planteado en varias ocasiones la restauración del conjunto. Sin embargo, todavía no se ha llevado a cabo ninguna actuación. E Xinzo ven de presentar o cartel e a programación da edición máis ambiciosa da Festa do Esquecemento, con máis de 50 actividades e un gran circo romano como principal novidade. A Festa do Esquecemento celebra este ano os seus 25 anos de traxectoria cunha programación máis ampla, diversa e completa. A Civitas Limicorum, organizadora deste evento, destaca que serán máis de 50 actividades completamente gratuitas, entre espectáculos, concertos, pasarrúas, animacións, desfiles, teatralizacións ou eventos simbólicos como o prendido e o apagado do lume sagrado. Esta festa é xa un referente consolidado, con máis de 2 décadas de traxectoria. Nas últimas edicións ten recibido máis de 20.000 visitantes durante un fin de semana, con repercusión directa en sectores clave de Xinzo como a hostalería, os hotéis e aloxamentos, as tendas de teas ou os talleres de costura. A gran novidade da edición 2025 será o regreso do Gran Circo Romano, un espectáculo de gran formato sobre terreo de area que incluirá cuadrigas, loitas de gladiadores e gradas para o público, con preferencia para quen vaya vestido de época. Será un dos actos centrais da fin de semana e recuperarase tras anos sen celebrarse. A música tamén terá un papel protagonista, con concertos os 3 días e máis grupos participantes ca nunca. Porén, a festa non se concentra nun único espazo. A programación está deseñada para activar todos os escenarios e zonas do centro da vila, o campamento galaico romano, a Praza Maior, o Parque do Toural, o Casco Vello, en diferentes horarios e con propostas variadas. A Festa do Esquecemento celebrase do 22 ao 24 de agosto. A próxima semana chegan a Galicia da man dos concertos do Xacobeo, nomes como Sebastián Yatra, Natalia Lafourcade ou o mismísimo Lionel Richie. ¿Por qué te demoraste tanto? O cantante, compositor e músico colombiano Sebastián Yatra actuará o vindeiro 29 de xullo en Sanxenxo no marco do Festival Costa Feira. Mesmo escenario o que se vai subir o día 2 de agosto, Leiva. Maresía enmarca unha serie de concertos de gran calibre con artistas nacionais e internacionais que destacan en distintos xéneros e estilos. Nesta ocasión, Natalia Lafourcade ofrecerá un concerto único a guitarra e voz, levando os asistentes a unha viaxe íntima pola súa música. A cantautora e produtora mexicana é unha das voces máis influíntes da música latina. Actuará o 29 de xullo no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela. O cantante estadounidense Lionel Richie actuará na Coruña o 31 de xullo, coincidindo coa que será a súa primeira vez en Galicia. Chega dentro do cartel do Gozo Festival, coa súa xira Say Hello to the Hits. O concerto terá lugar no Coliseum. O cantautor ourensán Emilio Rúa celebra os seus 25 anos de carreira profesional cunha xira de actuacións que o está levando a percorrer Galicia. O 1 de agosto estará en Mondoñedo e o día 3
en Boborás. O espectáculo 25 aniversario é un percorrido emocional polos seus 12 discos, onde o artista combina as súas composicións máis emblemáticas con adaptacións de poemas galegos, temas populares, lendas e romances tradicionais. Día chegou a vila por un asunto comercial. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos el lunes con más noticias ourense.